De Primera de Corintios capítulo 6 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 8. Primera de Corintios 6, 1, 8. Y estamos, hermanos, en las cartas de Pablo, las cuales él mandó a las iglesias, ya que las iglesias estaban establecidas, todas las iglesias en las cuales él empezó ministerio cuando estuvo en sus viajes misioneros. Y cada iglesia que Pablo establecía, como eran iglesias de personas gentiles, que no todos eran judíos, no todos conocían la ley, y la mayoría de ellos traía sus ideas, sus malos hábitos, traía cosas de su pasado que empezaban a formar parte en la iglesia y empezaba a salir de ellos todas las costumbres que traían, muchas veces costumbres religiosas que ellos querían meter en la iglesia, y se empezaba a hacer un desorden en la iglesia. Entonces Pablo, cuando se enteraba de estas cosas, tenía que recordarle a los hermanos el nuevo estilo de vida que deberían de llevar ellos, de acuerdo a la palabra de Dios, porque ahora ya eran sal y luz de esta tierra. No podían seguirse comportando como los de afuera si ya eran diferentes. Sino, ¿de qué chiste vamos a la iglesia? ¿O de qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve proclamarse hijos, hijas de Dios, si seguimos viviendo exactamente igual que los demás? Entonces Pablo tenía que intervenir, mandar cartas y hablar con ellos. Y estamos aprendiendo ahorita, las primeras semanas, hablamos de cosas que Pablo les tocaba a ellos de acuerdo a lo intelectual, ¿verdad? Habló a la mente de ellos, la forma en la que ellos estaban pensando, que se les estaba subiendo a la iglesia de Corinto, el hecho de que ya eran ahora parte de un grupo, seguidores de Cristo, pero ellos lo empezaban a hacer como un grupo no solo social, sino para darse ellos un cierta importancia ante la sociedad. Se empezaban a creer un poquito mucho los de la iglesia de Corinto, que vimos que en la iglesia cristiana del día de hoy se da, ¿verdad? A veces como que se nos sube el hecho de que ya estamos en Cristo y pensamos que somos más que los demás, que los que no conocen. Incluso dentro de la iglesia hay unos cristianos que se sienten mucho más que los otros, que los nuevos, ¿verdad? Y usamos, ¿verdad? Usamos palabras como: es que nosotros que tenemos más tiempo, es que nosotros que ya conocemos más. O palabras como que nosotros que estamos, casi decimos, nosotros que estamos más cerca que Dios que tú, de Dios que tú. Usamos ese tipo de lenguaje, el cual aparentemente nos hace más que los demás, pero Pablo les dice: no, momentito, todos son iguales una vez han sido lavados por la sangre de Jesucristo, no hay diferencia. Después de ahí Pablo empieza a tocar cosas más delicadas que hablan ya más directo al corazón, al alma, la manera en la que nos comportamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y estamos en eso. Y dice así, vamos a ver ahora otro tema delicado que Pablo menciona en una de sus cartas. Dice Primera de Corintios 6, del 1 al 8, y yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los gentiles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza.
¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Hasta ahí vamos a dejar. Una vez más, como les digo, Pablo ya empieza a tratar un poquito más duro con la iglesia, porque las situaciones y las diferencias que empezaba a tener la iglesia estaban afectando al testimonio. Y el propósito de Pablo era que la iglesia representara a Jesucristo ante la sociedad como la luz. Amén, como algo diferente, algo que vino a ser el Señor Jesucristo para cambiar todo el estilo de vida que llevaba el mundo en ese entonces. Para venir a impactar a la gente y venir a impactar al mundo, para venir a hacer un cambio, para que la gente deseara ser parte de lo nuevo que estaba pasando. El problema era que la iglesia ya estaba dando mal testimonio del supuesto cambio que ellos representaban. La semana pasada hablamos de un caso de inmoralidad sexual que había entre la iglesia, y ellos como que estaban orgullosos de que recibían a todos tal y como vengan, ¿verdad? Y no, ellos decían, no, nosotros no podemos juzgar porque amamos a todos. Y Pablo le dice, no, si tú te enteras de algo que está pasando en la iglesia y esta persona que lo está haciendo se hace y se dice y proclama ser cristiano, tienes que enfrentarlo. Tienes que enfrentarlo. Cosas que pasen en la iglesia y que nosotros nos enteramos, es nuestro trabajo como hijos de Dios enfrentar al hermano, no para regañarlo, no para avergonzarlo, no para hundirlo, no para Pablo dice, ¿verdad? Si no entiende y no quiere hacer caso, sí, échenlo de la iglesia, pero primero hablen con él. Primero hablen con él, primero traten el problema, primero ayuden a salir a ese hermano, a esa hermana de la situación. Si no entiende y quiere seguir haciendo de las suyas, entonces enséñale dónde está la puerta. Eso es lo que dijo Pablo. Y es la manera de tratar nosotros las situaciones de la iglesia. Una vez nos enteramos de algo y verificamos que es real y sabemos que es verdad, tenemos que ayudar a la persona a salir de esa situación, y si no, salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque si empezamos a aceptar cosas, dice Pablo, ¿verdad? Que un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora trata otro problema. ¿Qué dice? Se enteró Pablo de que había pleitos entre hermanos, que empezaba a haber problemas entre hermanos, y no son problemitas, eran pleitos. Eran situaciones difíciles que se empezaban ya a pelear unos con otros. Para este entonces ya se había terminado la etapa en la cual la iglesia primitiva vendía todas sus cosas y todos vivían unánimes, en un mismo sentir, y tenían todo en común. Ya no existía en este entonces. Ya para el tiempo en el que Pablo empezó a predicar el evangelio, ya empezaban a haber diferencias, ya había problemas, ya empezaba a salir lo carnal de la gente, y pues ya no querían tener todo en común, ¿verdad? Porque ya empezaban a hacer sus cosas chuecas aquí y allá. Entonces empezaron a hacer la iglesia un poquito diferente, y dentro de la iglesia se empezaron a levantar problemas pequeños, de la manera en la que lo menciona Pablo aquí. Dice, son casos insignificativos, casos que vemos hoy en día, problemas de los cuales nos enteramos hoy en día, problemas tales como, hermano, le presté a tal y ahora no me quiere pagar. ¿Qué hago? Y los hermanos empezaban a llevar
a corte, ¿verdad? Porque es que me debe $10 y no me los ha pagado, lo voy a llevar a la corte. Problemitas así, o problemitas que, es que mire, le renté la recámara y ya van 2 meses y no me paga, y pues lo tengo que llevar a corte, entre hermanos. O le renté el cuarto y cuando se salió me dejó un tiradero, 3 hoyos en la pared y no quiere arreglar y ya se fue. O mire, hermano, le presté mi carro al hermano porque me dijo que necesitaba para trabajar, por allá se tronó mi carro y ahora ya se hizo el que pues ya no va a hacer nada. O contraté a la hermana y pues me dejó colgado. Cositas así. Y estoy hablando de cosas reales que pasan en la iglesia. Amén. Cositas que he escuchado, cositas que me he enterado, cositas que han pasado y cosas que ustedes conocen, que ustedes mismos han pasado, que a veces se sienten defraudados por pequeñas cosas que pasan entre hermanos, porque confiamos en hermanos. Ay, hermano, fíjese que andaba buscando un trabajador y recomendé a tal persona, pero me quedó bien mal. Me fue a quedar mal por allá y ahora viera que no puedo dar ni la cara porque vergüenza tengo. Cositas así. Problemas que se ven todos los días. Y dice Pablo, ¿cómo es posible? Dice, si alguno tiene pleito con otro, dice, ¿cómo se atreve a presentar demanda entre los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Ahora, hay situaciones que requieren intervención legal. Hay situaciones que requieren intervención legal, pero hay situaciones que se deben de arreglar entre hermanos. Hay situaciones que sí se deben de arreglar entre hermanos, y Pablo dice, ¿cómo se atreven? Que en esos pleitos se atreven a llevar ante los inconversos. Ahora, hay pequeñeces que a veces nosotros no los llevamos a demanda a los hermanos, pero llevamos el caso ante los inconversos. Y ahorita voy a decir qué es lo que estoy hablando. Que tal hermanito le presté $100, digamos así, y ahora no me los quiere pagar. Y ahí estoy, hermano, los $100. Ay, sí, es que fíjese que no me han pagado y que no sé qué. Y se avientan el cuento de hadas, ¿verdad? Y no le han pagado. Se murió el patrón y se murió la esposa del patrón y le inventan a uno y uno, ok, está bien. Y ya después vemos que llega el hermano, ¿verdad? Con un reloj nuevo y con zapatos nuevos. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Y vemos que andan en las tiendas, más hoy en Facebook. Yo les he dicho, si usted debe por ahí, no ponga en Facebook que anda en Macy's y que anda por allá, porque le debe a la gente, ¿verdad? Solito se echa la soga al cuello. Solito, o sea, y pone foto de la cena y pone su cena de $200, pero debe 10, ¿no? Por allá y no los puede pagar. No lo haga. Pero digamos que es el caso y usted está inconforme y alguien, uno de sus hermanos de la iglesia le debe. Tal vez no lo va a llevar a corte ante los inconversos, pero cuando usted va y le comenta a alguien que no es parte de la iglesia, cuando usted va y se queja con alguien que no es de la iglesia, está llevando el caso de la iglesia ante los inconversos. Cuando usted va y se queja con alguien que no viene a la iglesia, usted le está dando entrada al enemigo para que hablen mal de la iglesia de Cristo. Usted le está dando oportunidad al enemigo para que los de afuera digan, por eso no voy a tu iglesia, porque hay una bola de hipócritas. Usted mismo lleva el caso, o yo mismo llevo el caso ante los inconversos. Si me voy a quejar con mis trabajadores, ay, vieras que en la iglesia hay uno que me debe y ya no sé qué hacer. El inconverso, las personas que no vienen a la iglesia, no lo van a tomar como, ay, pobrecito, ¿cómo te ayudo? Lo van a tomar como burla. Lo van a tomar, ay, sí, pues todos los cristianos son bien tranzas. Sí, yo por eso no voy para allá, porque vean cómo ustedes. Y todos cometemos o hemos cometido ese error. Con buenas o malas intenciones, platicamos situaciones o pleitos que hemos tenido entre hermanos con alguien que no conoce de Cristo. Y Pablo dice, no. Pablo dice, no hagan. ¿Cómo se atreven
a llevar. ¿Por qué no mejor, dice Pablo, ¿por qué no mejor agarras